Pero da igual, no importa qué etiqueta le pongas. Bebo en momentos duros. No tengo la culpa de que el mundo esté lleno de ellos por ser un lugar horrible. Este mundo no tiene nada que ver con la esperanza. Es lo opuesto a la esperanza. Venga, no digas eso. Fíjate qué desperdicio de vidas humanas. Tanta sangre. ¿Y para qué? Supongo que cuando crees que el fin justifica los medios, no hay límite que valga. El mundo es como es porque lo creamos de esa forma. Cuando hay prosperidad, la creamos. Cuando hay guerra, bueno, a veces la guerra también es útil. Al menos han muerto por una buena causa. ¿Qué causa es esa? La libertad. Aclárate las neuronas, pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra, mi palabra es putada. Ojalá que la vida les sonría en este momento, hoy y siempre. Bienvenidos, amigos y amigas de Éxodo Podcast. ¿Qué tal han estado? Me place estar otra vez aquí, junto a todos, cerca de ti. Tú, que escuchas con atención. Tuyo es mi agradecimiento. Para ti, el cálido abrazo cósmico. ¿No te has parado a pensar que siempre nos sentamos exactamente en el mismo asiento? Desde hace años. ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre seguimos la misma rutina. Día tras día, año tras año, sin cuestionárnoslo. ¿No es lo que todo el mundo hace? Repetir las cosas. ¿No es ahí donde se está más cómodo? En la monotonía. Las mismas actividades a la misma hora todos los días. El mismo cepillo de dientes, la misma ropa, el mismo retrete. Las mismas conversaciones. Las caras iban cambiando, pero no demasiado. En este mundo todo son distracciones. Consumismo, grandes empresas. Y la gente, si no está comprando o comiendo sin medida, se sienta ante una pantalla viendo a otras personas fingir hacer cosas, mientras el mundo real empeora día a día. ¿Cuál es vuestro porqué? ¿Por qué os habéis levantado esta mañana? ¿Por qué habéis desayunado? ¿Por qué os habéis vestido así? ¿Por qué habéis venido? Por ejemplo, el señor Whistler está durmiendo. De su acción deduzco que no tiene el menor interés en lo que yo pueda decir. El problema es, si es así, ¿por qué está aquí hoy? Con las acciones del señor Whistler construimos un argumento. Viene y se duerme. Aristóteles diría que la cuestión no es ¿por qué?, sino ¿qué es lo que hará después el señor Whistler? En realidad ya no se me ocurre con qué compararlo, pero supongo que un día bueno es el que no me paso queriendo matar a tiros a desconocidos antes de volarme la cabeza. ¿Desde cuándo eres así? Desde siempre. ¿En serio? Muy en serio. No puedo imaginarme cómo ha sido. La rabia solo aparece los días buenos. Y lo cierto es que ya quedan pocos de esos. A veces me preocupa que esto sea solo un entretenimiento, mientras pospongo lo inevitable. ¿A ti no te pasa? No, no me pasa. ¿Te pasa? ¿Y si el comportamiento cotidiano de los hombres y las mujeres de la Tierra reflejara las actitudes más íntimas y privadas que salen a flote, igual que un cadáver sale al flote? Perdón. Abriendo capítulo 4. ¿Y si el comportamiento cotidiano de los hombres y las mujeres de la Tierra reflejara las actitudes más íntimas y privadas que salen a flote, igual que un cadáver sale del fondo del mar y aparece en la playa?
Y si la rutina de lo tradicional fuera en verdad el reflejo de la conducta natural que nos place exhibir, para sentir la vibración del alma manifestándose desde adentro hacia afuera, al exterior. Y si la energía del ser humano no estuviera retenida, aprisionada, restringida y limitada, indicando el amor a la vida, señalando la posibilidad de un mundo diferente al actual, al actuar desde las mismas entrañas del ser, para estar en la expresión del fluir, que nos lleva a la dignidad vital. Y si aceptamos que un ciudadano, frente a determinados estímulos, también puede tener voz propia, manifestación que trasciende en lo social, descubriendo que lo que estamos acostumbrados a hacer y decir y pensar está siendo condicionado, organizado, perpetrado desde la perversidad de oscuros deseos relacionados con el dominio y la explotación, la manipulación y el sometimiento. ¿Qué tal si hacemos este viaje? Un viaje desde la honestidad y la valentía, para desatar el velero del puerto y navegar mar abierto, hasta la isla paradisíaca. ¿Lo hacemos? Comparto otra de mis anotaciones en el diario que escribo cada vez que siento el impulso o la voz que llega lejana y se clarifica cuando le presto atención. El experimento de la funcionó. Ha dejado constancia que ante el miedo a morir por la amenaza del contagio ante un virus, el ciudadano cede su dignidad y libertad, aceptando medidas excepcionales desmesuradas que en realidad lastiman todavía más su salud. La moraleja es que el terror inventado, que ha manipulado, dañado, perjudicado, cuando finalmente desaparece, no desaparece, sin embargo, la costumbre de la obediencia y la práctica de las medidas que se han convertido en hábitos cotidianos. Las variaciones en la organización de la vida de los pueblos se está dando a consecuencia de certificar el miedo. Las élites han confirmado que en situación extrema la ciudadanía planetaria asiente y no se rebela, obedece. La población mundial acepta cambiar su libertad por la seguridad distorsionada de la narrativa oficial, que aparentemente cura y sana y protege. Pero se trata de otra ilusión certificada. Apreciados oyentes, os animo a escribir, a no retener y vaciaros, a no guardaros nada que pueda ocasionar pus y supurar podredumbre, intoxicando el organismo. Salir a gritar, aullando como el lobo, antes que enojarte con alguien de tu familia o con un compañero de la oficina. Es una práctica saludable, porque te desahogas y evitas una riña. Reducir toda posibilidad de conflictos es ser un pacifista. A mí, transcribir mi sentir me facilita la comprensión del mundo en el que participo, pero sobre todo, me prepara. Puedo anticiparme, reflexionando sobre lo que intuyo. ¿Qué intuyo? Me han preguntado. ¿Cuál es mi percepción? El mundo diferente, que se aproxima velozmente, mantiene un feo rostro.
No volvemos al mundo anterior. No habrá vuelta atrás. Parece una buena noticia, porque lo de ayer, lo que teníamos antes de marzo de 2020, como civilización y sistema, no tenía nada que ver con la dignidad del ser humano y la libertad del ciudadano. El mundo que viene es globalista, con una sola dirección y perspectiva. ¿Será del todo lo contrario? Es decir, un mundo fragmentado, organizado de muy distintas formas, más complicadas que antaño o reducidas a unas pocas normas. Lo más probable es que prevalezca ese plan único de pensamiento único, de intenciones únicas, intenciones concretas que en cada lugar del planeta, sin embargo, se afrontarán de formas diferentes. ¿Tú qué opinas? ¿Así será? ¿Es posible visualizar a países independientes y autónomos? De mi parte lo afirmo. Aquel único orden mundial estará representado por el gobierno central global. Seguirán las reuniones tipo Fondo de Davos, Club Bilderberg, y los organismos internacionales continuarán situados por encima de los gobiernos de los países, ONU, FMI, OMS, etc. Más de lo mismo. Y entonces, ¿dónde está situada la novedad? Hay que leer la Agenda 2030, porque se va a cumplir cada una de sus líneas y todo ese subtexto. Se cumplirá de maneras distintas en cuanto a la forma de aplicación en cada territorio, pero sin duda ninguna nos encaminamos. Vamos hacia la civilización obligada durante esta decisiva década donde el jaque mate se instaura. ¿De parte de quién es el jaque mate? ¿Hay ganadores y perdedores? La situación anterior, previa al 2020, ya desde el 2008, era del todo insostenible. La actual época de la vida en la Tierra tampoco puede resistirse mucho más tiempo. Ups, lo siento, disculpas. Abro paréntesis para una anécdota. Cuando circulaba en motocicleta, me gustaba sentir el aire en mi rostro, hasta que un policía comenzó a multarme por no utilizar el casco. Dejé de subirme a ese vehículo que me hacía sentir como si cabalgara libre por la pradera a lomos de mi caballo, porque de repente irrumpió una regla. Tampoco nunca utilicé el cinturón de seguridad mientras conducía mi automóvil por la ciudad de Barcelona. Las leyes injustas nunca las cumplo, pero cada vez hay mayor obligación de obedecer normas que son absurdas. Lo fueron las directrices por decreto del obligado uso de las mascarillas, sin las cuales no podías comprar en el supermercado. ¿Lo será el dinero digital, sin el cual no podrás moverte en el mundo de la civilización obligada? Cada vez hay menos espacio para poder escapar y encontrar tu pequeño rincón de paz y tranquilidad. No basta con vivir y dejar vivir a los demás. Las agresiones constantes de parte de un sistema que acosa y coacciona se multiplican y se aceleran. Cierro el paréntesis. Los ciudadanos, muchos de ellos y ellas, no comparten algunas de las medidas y modas que se están imponiendo por la fuerza. Hombres y mujeres no han participado en las elecciones de la mayoría de las cuestiones a las que deben someterse. ¿Es justo lo que ocurre? ¿Es conveniente para nuestra especie? ¿Es saludable para nuestra civilización? La Agenda 2030 no dispone de la legitimidad ante la ciudadanía planetaria.
la población mundial se ha convertido en un gigantesco esclavo, desde el punto de la vibración de la energía del ser humano, que está siendo drásticamente restringida y obscenamente asfixiada por leyes oficiales. ¿Por qué se ahoga el amor? Guardo en mi bolsillo una tarjeta, algo arrugada, en la que escribí lo siguiente, para llevarlo siempre conmigo a todos los lugares y leerlo, si tenía necesidad, como ahora, que me urge hacerlo. Apagar el celular y activar el alma. Mantener distancia con los medios de comunicación tradicionales, además de precaución con el abuso de las redes sociales, internet, televisión, poniendo en cuarentena a toda declaración narrativa de oficialidad. Puedes escribirte pequeñas notas, igual que si fueran citas ilustres de personajes históricos de gran relevancia, para hacer como en la época de estudios, chuletas le llamábamos, respuestas a las posibles preguntas de los exámenes. Apreciados oyentes, amable audiencia, gracias por prestar atención al mensaje de Éxodo Podcast. Seguimos. La civilización 5.0 ha llegado bruscamente y se integra a la vida del mundo en la Tierra. Todo gira alrededor de la inteligencia artificial. Todo. La información que se produce y almacena y analiza al margen de la verdad, sin distinguirla de la mentira. La información se ha convertido en mercancía que se compra y se vende. Son datos que han perdido la conexión con la belleza de la verdad. Bits que no saben de ética y tampoco saben nada de la moralidad. Una Big Data sin conciencia. La inmersión autodidacta en el ciberespacio es la constatación de que, si lo hubo, Dios ha sido ahora esta omnipresente y omnipotente figura desplazado por la red. Internet y los algoritmos son quienes marcan el ritmo y el destino de nuestra sociedad. La ciencia ficción de las películas es la realidad de nuestros días. Trabajar telemáticamente o estudiar de forma remota es algo normal en los tiempos actuales. Lo curioso es que nadie cuestiona si es la única alternativa posible. Nadie se pregunta si daña los hábitos de los ciudadanos y por consiguiente deben revisarse algunos procesos. Nadie reflexiona sobre las restricciones de estar a merced del único árbitro, por lo que se acostumbran a ceder y consentir la autoridad. Nadie se da cuenta de que se modifican los temperamentos y las actitudes que se juegan en un partido, sin la imaginación y la espontaneidad como protagonistas. La presencia de las máquinas en la vida y el mundo de los seres humanos ¿es la única opción? Mientras la población mundial se conecta al ciberespacio, por supuesto que se trata de la única opción, dado que viene determinada por la fidelidad de los ciudadanos. No hay más camino que adaptarse a los avances tecnológicos, que prometen ventajas y beneficios que, por supuesto, también disponen de ciertas contraindicaciones y de claros efectos secundarios. La obligación de usar las nuevas técnicas y, sobre todo, los tratamientos de datos y los procedimientos sin leer el manual operativo ni evaluar el costo humano de su aplicación, me refiero a ausencia de espiritualidad, a la falta de las bondades del alma, tipo empatía y afecto, respeto y solidaridad, amor incondicional, entre las células que componen el organismo vivo llamado especie humana. Sin duda, son cuestiones vitales, argumentos y reflexiones que a nadie parecen importarle lo más mínimo. Inaudito,
programa de humanidades, Éxodo, está analizando en su segunda temporada a la inteligencia artificial, dado que además de sustituir a Dios y a las diversas élites globalistas, los algoritmos se adueñan de las emociones y los deseos de la población mundial, prometiendo lazos de vinculación matemática con las máquinas. Amada audiencia, asumir la responsabilidad de nuestra existencia humana con la oportunidad de la plenitud, cuya consecución entraña honestidad y valentía, compromiso, además de la capacidad de asumir riesgos, sin duda deviene una posibilidad. Sin embargo, tan solo se trata de una opción para los aventureros con ganas de divertirse, porque es mirándole fijamente a los ojos al futuro que como figura de barro moldeada queda transformada en destino, y así es que cada uno podrá realizar de la mejor manera aquellas acciones que le corresponde realizar en el mundo, bajo su criterio y responsabilidad. ¿Estás de acuerdo con esto que apunto? Los millones de usuarios del Internet no han aprendido a interpretar a la inteligencia artificial. Desconocen cómo se comporta bajo las carcasas del hardware. Más allá de la vigilancia y el control, para la manipulación del comportamiento generalizado en la Tierra, el software está confeccionando una telaraña invisible de virtualidades holográficas que se insertan a través de las ondas electromagnéticas, penetrando los cuerpos de los ciudadanos. Hombres y mujeres a diario se registran y aceptan condiciones que nunca leen. Las partes traseras que se abren con cada descarga y actualización dejan libre el paso al intruso que se asienta en las venas y los conductos nerviosos de los comportamientos. El servicio de las aplicaciones, que vienen determinadas desde fábrica en los dispositivos electrónicos, paralelamente realizan una serie de actos que son totalmente desconocidos, pero lo son, además, impensables para la mayoría de personas que pueden ver una película, pero no ver que se trata de una distracción para confundir la realidad de lo que pasa. Al igual que en la ficción, a mayor escala, en la vida cotidiana. Se conforman voluntariamente por el uso y abuso de la adicción, y el monstruo metálico ejerce una influencia atroz, brutal, que no tiene precedentes en la historia de nuestra raza. Estamos en peligro, y sin embargo, la mayoría le sigue sonriendo al verdugo. El mundo virtual y el mundo físico, que parecían estar bien definidos y separados, se han unido desde marzo del 2020. Se han incrementado las relaciones con las máquinas y los dispositivos que se conectan entre ellos y las personas, que se van convirtiendo en autómatas unos, medio androides otros. La mayoría, sin embargo, se transforman en humanos computadoras, regidos desde el centro neuronal satelital. Los avatares y comportamientos en Internet se están integrando a la rutina de lo cotidiano. Se imponen los criterios y costumbres de la red en las acciones locales. La frialdad metálica se traduce a la ausencia de sonrisas y abrazos. La gente ya no se toca como antes. No se mira como antes, no se relacionan, si no es a través de las máquinas. No se conocen, si no es que se relacionan primero por Internet, al tiempo que la inteligencia artificial organiza sus ideas como si fueran los datos a gestionarse en un disco duro. ¿Qué actividad de hoy puede llevarse a cabo sin la interacción de la informática?
ninguna acción se desarrolla sin una vinculación directa con la Big Data. Por lo tanto, los seres humanos se someten a un tipo de actividad y conducta que se desarrolla con la organización matemática, no con la espontaneidad y la imaginación que crea, sino con los cálculos de un contenido que se almacena. Hasta la fecha, la educación más básica y primordial eran los conocimientos que la familia le proporcionaba a los pequeños ciudadanos que iban aterrizando en las cunas terrestres. Madre, padre, hermanos y a veces abuelos y amigos y vecinos transmitían al niño las bases de la vida y el mundo, con el que se iniciaba la relación, con determinados parámetros que venían de la mano de los seres queridos, de las relaciones de amor y afecto y respeto. Sin embargo, ahora, todos y cada uno de los agentes de la fuente de la que alimentarse han sido desplazados por la Internet. Los datos llegan a los pequeños como influencias que se tatúan en sus frágiles cuerpos y delicadas mentes. Desde hace mucho tiempo ya no se están utilizando las herramientas. Los ciudadanos, grandes y pequeños, utilizan objetos electrónicos y máquinas complejas. La herramienta se podía utilizar como se quería. Las máquinas, sin embargo, deben utilizarse de una manera concreta y determinada. De lo contrario, no funcionan. Tú puedes clavar un clavo con el martillo o abrirle la cabeza a tu vecino. Puedes elegir. Tú decides la función que le das a la herramienta que es el martillo. Pero no existe tal posibilidad con una máquina. A esta clase de matices es que le ponemos la lupa. Hombres y mujeres que se relacionan con dispositivos electrónicos deben adaptarse a su forma de proceder. Por consiguiente, se pierde libertad de realizar las cosas a mi manera. La propia creatividad desaparece, igual que el ingenio y la audacia del invento. No hay margen para improvisar de manera espontánea. Únicamente se obedece la forma de actuar de las máquinas, para interactuar con las máquinas, que son quienes dictan las cosas que se hacen y cómo deben de hacerse para que funcionen. Y el mundo está funcionando a base de máquinas. El asunto no es que muchas personas están enchufadas a las máquinas. Lo dramático no es que se utilicen los teléfonos celulares como si fueran las extensiones de las manos. El punto culminante está situado en lo siguiente. Existen pequeñas maquinitas diminutas que operan dentro de los seres humanos. Llámese nanotecnología por inyección genética o llámese transmisión por las ondas etéreas e invisibles desde las antenas y los satélites. Los hombres y las mujeres del planeta han extraviado cosas demasiado elementales, como es la plasticidad y actividad artesanal manual, la flexibilidad y demás cuestiones, como son la corazonada o la intuición, el presentimiento y la telepatía y la telequinesia. Solo hay que fijarse en la manera en cómo se escribe y en cómo los emoticonos han sustituido a las palabras. Y mientras tanto, las energías llamadas limpias y reciclables seguirán dañando al planeta. Lo harán de otra manera, pero lo harán. Utilizar la excusa del medio ambiente para presionar a los ciudadanos y obligarlos a una serie de medidas restrictivas con dicha excusa
es hipocresía de alto nivel. Pero, ¿cuántos ciudadanos prestan atención a esto que ocurre al tiempo que pegan sus pestañas en las pantallas de sus teléfonos? Los autómatas que sobreviven como piezas que encajan en la maquinaria del sistema también son máquinas, que se mueven con el piloto automático encendido. Me refiero a los seres humanos que arrinconan su humanidad, que renuncian a los dones naturales, a los atributos cósmicos, a la sabiduría impresa en su ADN, en favor de la obediencia a la autoridad, sin cuestionar sus normas y sus reglas, como robots. Son marionetas cómplices. Máquinas que operan con el sistema operativo, donde la acumulación de posesiones y el consumo es una prioridad mayor que la misma vida del ser humano. Si después del 2008 los ciudadanos salvaron a los bancos con sus impuestos, con el dinero del pueblo que nunca retornó como créditos a las pequeñas y medianas empresas, los gobiernos salvan a las grandes corporaciones a costa de que mueran las pequeñas y medianas empresas, lo que proporciona un resultado evidente. Queda suprimida la clase media. ¿Está claro para todos el andamio que se construye para el nuevo escenario? ¿Tiene sentido que, pudiendo disponer de un monedero en el teléfono móvil, sigan existiendo las entidades financieras? Los bancos sirven para dar créditos, pero si no hay tejido empresarial pequeño que requiere de visitar las oficinas para presentar memorias de proyecto y optar a la concesión de ayudas que financien la iniciativa de la empresa, la mayoría de los demás ciudadanos no precisan del intermediario. Todo puede gestionarse desde la versátil computadora que son los teléfonos móviles inteligentes. Es decir, que si ya no se darán más créditos a las pequeñas y medianas empresas, porque ya no existirán las pequeñas y medianas empresas, ¿para qué la figura de los bancos dentro de los celulares? Claro, los ciudadanos solicitan créditos de consumo y para realizar obras de mejora o adquirir vehículo o vivienda, pero están conscientes que desaparece la propiedad privada. Ya saben que las cosas se alquilarán, se compartirán, se utilizarán regidas y organizadas desde el gobierno central global. ¿Ficción? Lo decía hace apenas unos minutos. Señalaba la conveniencia de leer la Agenda 2030. La élite habla al público en general y lo peor es que lo hacen sin ruborizarse, anunciando lo que viene con su rostro feo, siniestro. Más que revolución, evolución altruista, el gigante dormido, que es la población mundial, si despierta y se levanta, será imparable. La total desconexión de la red es lo que necesita urgentemente nuestra civilización, pero se empuja hacia el lado contrario. Su aceleración para que hombres y mujeres queden atrapados en un callejón sin salida, una versión mucho más sofisticada del laberinto de la ignorancia. Explicamos las ilusiones del sistema que gobernaron por décadas en la Tierra, presentando con entusiasmo la propuesta del activismo espiritual. Animamos, durante la temporada 1, a que cada ciudadano se convierta en su propio ingeniero, en el arquitecto de su existir. El lema que colgar en la puerta del refrigerador bien podría ser libre albedrío, autenticidad, honestidad, coraje. Apreciados oyentes, que desaparezca el dinero físico es como si desapareciera el agua del arroyo o privatizaran el aire que respiramos
¿Se dan cuenta hacia dónde vamos? Libertad es un concepto que se entiende únicamente mientras estás situado dentro del sistema, es decir, sometido a una estructura. Libre albedrío es la responsabilidad del ser humano, algo que nadie te puede robar o asignar, como en el caso de un Estado. Significa la oportunidad para conseguir expresar toda tu potencialidad. El salvaje es aquel que es imposible amaestrarse, alguien que se respeta y jamás se traiciona a sí mismo, porque no se lo puede domar. Libre o no libre equivale a estar sujeto al contexto en el que los ciudadanos domesticados aceptan la definición y la vida del concepto. Sufren una privación, el encierro y el cautiverio, o por el contrario, disfrutan de una libertad que nunca es completa, porque libertad son un conjunto de permisos para hacer ciertas cosas, pero no son todas las cosas que una capacidad generosa como el libre albedrío es capaz de realizar. El verdadero arte es dotar a la existencia humana de significación. ¿Qué importa lo que nadie diga al respecto? La misma expectativa de la valoración externa es una forma de autocensura y limitación. Nunca se requiere de aprobación o consentimiento para ser tu mayor manifestación genuina y pura de tu esencia. Libertad lleva implícita a la autoridad, mientras que libre albedrío conlleva el emerger de la energía que vibra en sociedad, es decir, trasciende la esencia del sujeto individual que se comunica con su especie. Esta expresión de lo genuino es un arte que no se da en la actualidad, la del ser y del estar con naturalidad a plenitud de facultades en los lugares y las instituciones. Concluyo así, mencionando un texto que surgió en una de esas madrugadas en que desperté y me levanté para sentir y escribir, bebiéndome la vida igual que un vaso de agua. Es muy fácil establecer la diferencia entre libertad y libre albedrío. No tienes la libertad de circular por los pasillos del supermercado sin la mascarilla, pero dispones del libre albedrío para quitártela. Cuando una norma es absurda o incoherente, hay que desafiarla. Cuando las leyes son injustas, cumplirlas es un acto de traición a uno mismo y a la especie humana. Nada de nuestras vidas es real. Así que tú puedes volver a meter la cabeza en la arena y seguir fingiendo que tenemos elección. Pero yo no. Todo lo que has dicho, hecho o pensado hacer está en ese archivador. Vaya, un cajón entero solo para mí. Dicen que la sentencia ha sido aprobada y que el certificado está firmado. ¿Qué sentido tiene esto? El sentido es que esta es la única opción. Elección. El problema es la elección. Elecciones. De eso va todo. De los síes y los noes. Pero los decidimos nosotros, o ellos nos deciden a nosotros. ¿Cómo eligió sus objetivos? No piense, solo limpie la chimenea. Yo no elegí los objetivos. Simplemente estaban allí, como un accidente. Conservando ese grado de intimidad y confesión, es que vuelvo a compartir las notas nocturnas, las voces que escucho de madrugada
y las palabras que se reflejan durante el amanecer, cuando el mundo cobra vida con el despertar, con la toma de conciencia de la belleza, la claridad, la simplicidad de las cosas. Mi sinceridad para con vosotros, apreciados amigos, oyentes, escuchad. Atended lo que susurra el cosmos. Toda disidencia del sistema es controlada. Aunque es legítimo discrepar y es honesto llevar a cabo el acto que se siente, ese desmarcarte de todo aquello que va en contra de tu voluntad, resulta que los actos de disidencia son irrelevantes. Lo son porque no se obtiene libertad. Jamás se alcanza la independencia. Nunca más se podrá ser libre mientras continúas sujeto a la tecnología que está vinculada al sistema. No puedes elaborar soluciones y alternativas sin que te escuchen o te lean. Por consiguiente, nadie te escuchará ni te podrá leer si no utilizas la tecnología. Si vuelves a tus orígenes y eliminas los dispositivos electrónicos, ya no estás en el sistema, estás en tu propia autonomía. Esto fue lo que transcribí y ahora que lo reviso para vosotros, lo encuentro, capto el detalle. Recordad como cuando Facebook se puso realmente duro con la censura y al igual que YouTube, cualquier publicación relacionada con el era cancelada, eliminada. Recordad las nuevas normas de WhatsApp y la migración masiva a Telegram, donde los usuarios podían publicar sin restricción y censura. No la había la censura. Fueron miles y miles de nuevos usuarios. ¿Y cuál fue la situación que se dio exactamente? Que los dos posicionamientos se separaron, que las dos opiniones fueron aisladas la una de la otra, que el debate terminó porque se polarizaron los grupos y uno no interfería en el otro. Es decir, que quienes querían alertar aplaudieron a Telegram y también a la plataforma de vídeos Rumble, que les permitieron publicar. Sin embargo, las personas que necesitan oír ese mensaje no estaban allí, estaban en el lugar de donde tuvieron que marcharse. ¿Me explico? Me refiero a que quienes están ahora en las nuevas opciones del ciberespacio pregonan un mensaje que ellos y ellas ya conocen. A nadie tienen que convencer. ¿Lo ven? Se aisló la polémica. Y mientras los usuarios hablan de que todavía hay zonas para la libertad, no se dan cuenta que sus alertas han quedado silenciadas, esterilizadas, anuladas del todo y por completo. Apreciados oyentes, el programa de Humanidades Éxodo es la opción de beneficiarse de una técnica concreta que sabe cómo lidiar con el sistema, cómo conseguir que una comunidad actúe desde adentro, igual que un caballo de Troya, porque se trata de alinearse con los mandos intermedios, los puentes, las bisagras que unen a la población mundial con las cúpulas de arriba donde la élite opera para consolidar la Agenda 2030. La posibilidad de la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica, DCAP, también son los manifiestos y las acciones planetarias de la Agenda Ciudadana. Pero de estas cuestiones no hablaremos aquí, más que para señalar
que la alternativa de la sociedad mejorada no es únicamente un lindo concepto que sacamos a relucir de vez en cuando. Se trata de una verdad que tiene su continuidad en la vida verdadera, que puede disfrutarse. Y hasta aquí puedo decir. Si no es, pues para insistir en esta saludable manera de percibir el mundo y la vida, dirigida desde la propia autonomía para obtener el mayor grado de plenitud individual que a su vez se refleja en la comunidad favorablemente. Y regreso a mis visiones en la oscuridad de la noche, que se vuelve clara, luminosa, incluso transparente, cuando de repente levanto las sábanas y el cuerpo me sigue al encuentro con el cosmos, con su vibración, conectada a mi alma, transcribiendo en el cuaderno de notas el rumor, igual que el mar, cuando acerca la ola bondadosa a la playa para acariciar la arena suavemente. Cuando descubrí que en mi ciudad podías subirte a una bicicleta y dejarla donde sea que tuviera que llegar, pues sin que la bicicleta fuera mía, solo utilizando la posibilidad del desplazamiento, me pareció algo maravilloso, sí. Tiende a desaparecer la propiedad privada, se implanta el libre acceso que abarata los costos de mantenimiento. Pronto las casas serán todas de alquiler. No habrá casas cerradas y vacías. Se utilizarán todas. Pero, ¿quién determina si puedes o no alquilar el espacio? ¿Y con qué dinero se podrá pagar? Fíjate, me dije a mí mismo, al mismo tiempo que una cometa fugaz cruzó el firmamento con su estela luminosa que parecía el trazo de un pincel. Si pueden dejarte a un lado, obvio que no eres autónomo, ni tampoco independiente. Eres esclavo. Seremos los siervos de la inteligencia artificial porque no habrá libertad para pagar el techo que tú quieras ocupar, tampoco disponibilidad en las fechas solicitadas. Las casas pasarán por aquello que te quiera asignar. ¿Quién? Y la pregunta se quedó abierta, supongo, y por lo que suelo mencionar. Los mensajes, a modo de revelaciones, lo son revelaciones. Cuando las revisas y alcanzas el quid del asunto. El detalle que está ahí, palpitando, para ser descubierto y claro que lo veo. Lo leo entre las frases y las palabras y el subtexto. Cuando vuelvo a ello, cuando no dejo que nada me distraiga y continúo explorando. ¿Quién es que te asignará? ¿Quién decidirá? Obvio, el algoritmo. Éxodo Podcast bien puede definirse como un programa que se escucha en cualquier lugar y momento del día o la noche, cuyo contenido está relacionado con la filosofía. Es decir, con el conjunto de reflexiones más significativas relacionadas con la existencia humana y su esencia, pero también contiene herramientas útiles. Herramientas que surgen como respuesta a las causas y los hechos, que devienen circunstancias y situaciones para el ser humano de nuestros tiempos, que requieren actos concretos, una actividad con rigor y vigor. Sintonizar con los efectos de las cuestiones más elementales y fundamentales, de manera natural y flexible ante la verdad y la sabiduría, especialmente sobre la oportunidad de alcanzar el mayor grado de desempeño y vibración energética en armonía con los seres vivos y el organismo vivo llamado planeta Tierra. Es una posibilidad que nos encanta. Sin embargo, el programa de humanidades no pretende ser una
hoja de ruta cerrada. No es un guión inmutable, tampoco una serie de decálogos que como mandamientos obligan a determinadas ideas y comportamientos. Concretamente, no puede denominarse un sistema filosófico o una ideología, dado que la autonomía e independencia de quienes se relacionan con la técnica de CAP justamente son, y están con ella y en ella, para el propio florecimiento que dota de formas y colores y aromas especiales a cada individuo, a sí mismo. El programa propone una serie de razonamientos y expone públicamente una variedad de conceptos amplios, que se relacionan entre sí, simultáneamente, para interactuar en la medida que el usuario especifica, según su criterio. De hecho, de vez en cuando, regresamos a un comentario o afirmación para remacharlo. No se trata de un error, de una repetición al azar. Es algo que suelo hacer para que los oyentes puedan mantenerse en contacto con la esencia y, detectada, le den su propia consistencia. Pues los contenidos no existen para explicar qué hacer. Parten del abrazarse por dentro, del sincronizarse con la propia intimidad, para que surja limpia y sin ninguna clase de influencia la visión particular que configura las convicciones y las actitudes que devienen conductas y acontecimientos en el mundo. Esta es una cuestión que tenemos muy en cuenta. El programa de Humanidades Éxodo está conducido por quien te habla, Alexandro Energies, a quien nunca podrá etiquetarse como un pensador, puesto que defino la opción del sentir y decapitarse, para evitar los pensamientos que entorpecen la tarea del proyecto vital, y asimismo lo demuestro como ejemplo con mi propia existencia humana que percibo como una obra artística. Coordino la oportunidad del escultor para que la audiencia se convierta en el ingeniero de su propia alma. Y como barquero me ofrezco simplemente para apoyar a quien lo requiera, a quien necesite ayuda para cruzar del otro lado, pasando del círculo a la espiral, de la tercera a la quinta dimensión, de la civilización obligada a la sociedad mejorada. Produzco y presento, dirijo cada capítulo del programa, pero apreciados oyentes, amigos y amigas, es la audiencia quien define el resultado final. De eso se trata, porque la meta y el propósito, tanto como los principios y la energía que vibra, le pertenece a cada ser humano, particularmente, como tesoro, como el hallazgo que llega cuando los hombres y las mujeres se concilian con la energía cósmica. Por lo tanto, se trata esta actividad como la propuesta de la gimnasia del alma, y es... pues no soy exactamente una especie de coach deportivo o de instructor para la superación personal. Más bien, se me puede considerar un estimulador para el desarrollo humano, un facilitador en materia de crecimiento interno, para la expansión de la energía vital, pero jamás, bajo ningún concepto, un guía espiritual. Esto es importante para mí. He necesitado dejar la constancia. Gracias por escucharme. Porque el programa de Humanidades Éxodo, asimismo, lo atestiguo con cada nuevo capítulo, va más allá de la filosofía y va más allá de cualquier doctrina ética y moral. No se ubica en la mente y los razonamientos lógicos. Tampoco me oculto de la sintonía con Método Energies. De hecho, los principios humanistas surgieron durante su desarrollo, hace ya largos 8 años. Éxodo Podcast impulsa algunos conceptos que aparentemente pueden parecer demasiado simples o quizás
bastante abstractos. Incluso para algunos son muy locos y desafortunados por lo avanzado de su visión, que lo único que intento es el análisis panorámico del futuro que nos aguarda de forma inmediata. Los contenidos están basados en la verdad y la belleza. Los mensajes y las premisas están enfocados en la dignidad y libertad del ser humano, a través de información de valor, en un mundo donde las tonterías y las mentiras inundan la Internet. Alguno dirá que no queda bien que hable sobre esto, sobre mí mismo y sobre la actividad, pero es esencial ser honesto. Y eso del coraje que proclamo, pues lo demuestro con distintos actos de valentía que hacen de mi proceder una actuación atípica y singular, muy distinta a la de otros oradores o conferenciantes. De mi parte, y respondiendo por el equipo de redacción, proporcionamos ideas que son herramientas de utilidad efectiva para la vida cotidiana que se enfoca en alcanzar la plenitud del ser humano. Herramientas. Cada uno las utiliza como gusta. No hay un manual concreto. ¿Se dan cuenta a lo que me refiero? Además del pensamiento crítico y constructivo, nuestro propósito es aportar suficientes aguijones que se te quedan clavados, para variar la perspectiva actual que mantiene una audiencia que queda expuesta a unas palabras. Justamente, no quiero aparecer en pantalla, para que la imagen no distraiga y el espectador pues no se esté fijando en la ropa o los gestos, o si me falta cabello o parpadeo muchas veces. Importa el mensaje. Yo, como mensajero, soy absolutamente irrelevante. Es percibir la sociedad que late detrás del horizonte que se dibuja como línea roja prohibida. A esto me dedico. No tengo deseos de hacerme popular. Prefiero que nadie pueda reconocerme si paseo por la calle de una gran ciudad. Pero no me escondo. ¿Me explico? En Éxodo Podcast se atraviesan líneas, se rompen reglas, para contribuir a que el ciudadano interesado cuestione la tradición y la cultura, el entretenimiento y la política, la economía y las leyes. En definitiva, es el poner a la autoridad que ha sido ensalzada y reverenciada bajo el microscopio del alma humana, desmarcándonos de cualquier referencia en el mundo virtual y las redes sociales, que no están sirviendo para comunicarse y compartir. Únicamente sirven para que se muevan libremente las tendencias oficiales, aplastando todas las demás, censurándose cada perfil y comentario que desafíe el pensamiento único establecido en la red. Y así es que se destierra a las voces discrepantes, encerrándolas en espacios controlados, lugares que identifican a los disidentes del sistema. Amigos, amigas, apreciados oyentes, en una época en la que el despertar equivale a desenchufarse de la red y salirse del radio de influencia de la inteligencia artificial, desplegar los dones naturales y los talentos particulares deviene la posibilidad para una alternativa al mundo global que está marcado por la tiranía de los algoritmos y la Big Data, lo que ya hemos denominado como la dictadura digital. De mi parte, desde el amor de mi ser, más que dar explicación a las cosas, intento facilitar la exploración para el descubrimiento y la experiencia directa, como la fuente
de mayor aprendizaje. Es decir, que como ejerciendo de comunicador social, pues pretendo que quien responda a las preguntas que formulamos sea el oyente, el verdadero protagonista. Jamás desvelo a la audiencia pues los misterios del sentido de la vida, porque pues sería mi apreciación. A veces comento, pero es como ejemplo para demostrar que efectivamente se puede pues recorrer ese sendero invisible que se va haciendo visible con cada paso acertado que das. Hablo de situarnos al otro lado del espejo y observándonos, reconocernos y descubrirnos. Los secretos del ser humano le son propios a cada ser humano y palpitan en sus entrañas. Este es el viaje del que anunciamos, que continúa, al que denominamos éxodo al alma humana. Una aventura impresionante en la que cada ciudadano descubre los tesoros inmensos al advertirse a sí mismo y ser capaz de interpretar la sabiduría impresa en el ADN. El éxodo a la quinta dimensión es la consecuencia del abrazarse por dentro y conciliarse con la esencia del ser en la Tierra. Esta es la tarea que desempeña con entusiasmo quien te habla. Y puedo seguir hablándote de mi experiencia, pero lo que interesa de verdad es que tú te lances al abismo para situarte detrás del horizonte, más que perder tiempo escuchándome a mí. ¿Qué tal si apagas en este punto la escucha del podcast e intentas relajarte y atender tu propia vitalidad? Pero si todavía sigues aquí, que sea esta reflexión de valor para ti. ¿A quién le interesa la filosofía? A muy pocas personas. ¿A quién le interesa encontrar formas de vivir mejor? A casi todas las personas. La manera de vivir mejor pasa por la filosofía y por la reflexión interna. Es decir, la introspección que se realiza en cada capítulo desde áreas distintas y desde muy distintas motivaciones que parten de la realidad cotidiana en la actividad de la ciudadanía planetaria. Pocas personas son las que conocen, de verdad, toda su integridad espiritual, además del temperamento interno y el ánimo que pueden aprender a desplegar, por lo que es del todo imposible para las personas que no se están considerando seres humanos o ciudadanos cósmicos, atrapados todavía por la mente y el ego. Por eso es que se les dificulta el recorrer el trayecto de la existencia humana de acuerdo al propósito vital. Las personas que asisten a los cursos y seminarios de crecimiento personal están asistiendo a una versión de la filosofía. Quienes participan en sesiones terapéuticas están relacionándose con técnicas filosóficas ancestrales. Psicología y pedagogía parten de planteamientos filosóficos que se convierten en asignaturas y materias, pero que rara vez devienen un acontecer propio y un devenir natural. Cuando un ciudadano no disfruta de su jornada porque está insatisfecho o triste o está enojado, molesto por algo, ya sea con su vecino o con su pareja, con el compañero laboral, el presidente del gobierno, sigue manteniendo sus raíces en los aspectos filosóficos. Pero la palabra filosofía se ha desacreditado y tergiversado, y los adolescentes solo la identifican con Sócrates o Platón y Aristóteles, en vez de una llave que abre puertas y celdas. El estrés o la apatía, la ausencia de sueños y proyectos,
o el exceso de la ambición sana, que implica aventura y superación. No me refiero a la ambición sin escrúpulos, por la codicia. Disponen de su punto de partida en la filosofía. Sin embargo, apreciados oyentes, la filosofía, que se detiene en el hablar y el filosofar, en vez de moverse, permaneciendo en el mundo de las ideas, sin dinamizar acciones relacionadas con dichas ideas, ¿ven por dónde voy? Como siempre señalo, se trata de matices. Aquí vemos lo del círculo. No se está rompiendo el vicio de girar y girar en lo mismo, igual que el hámster que camina veloz en su jaula, pero no se mueve, aunque está ocupado, muy ocupado, y se cansa por tanto esfuerzo en su rueda continua. Pues ahí radica nuestro apéndice. La característica que facilita la puesta en marcha, la activación de un proceso que sí puede llevarse a cabo en la vida cotidiana, porque señalamos, abrimos la grieta, indicando por dónde avanzar. ¿Me explico? Hay que hablar de soluciones, de buenas ideas, pero ideas que puedan aplicarse de manera pragmática en la sociedad. Y si muestras la verdad de la vida cotidiana que parece normal, estás obteniendo un escenario completo, la visión del bosque, y no un bonito árbol como idea terapéutica filosófica que nada más sirve durante la charla o el curso en ese lugar y con los compañeros que aplauden las mismas cuestiones. Este valor añadido de carácter práctico es la ventaja de Éxodo Podcast y sobre todo de la comunidad naranja. Forjamos activistas espirituales. El beneficio es que la sociedad, que aparece con semejante desempeño, construye los cimientos de una civilización cuya base es la actitud saludable y la conducta pacífica que, con base en la sinergia y la simbiosis de las almas, aunan esfuerzos para el bien común y la alegría que se comparte como una fiesta interminable. ¿Cómo vivir bien? Es un tema filosófico que el programa de Humanidades Éxodo aborda y desarrolla para desplegar en la sociedad la chispa de la vitalidad del ser humano. Este vocablo que tantas veces he utilizado, humano, y que a diario se puede comprobar que no está teniendo su reflejo en la cotidianeidad. El empoderamiento es posible cuando desplegamos los dones y los talentos, una vez se entienden los atributos cósmicos y se acepta la oportunidad de vibrar, porque esto es lo natural. Es al comprender la totalidad del bosque, así como la complejidad del cuadro, justamente cuando, en vez de solo atender el limitado marco que esconde el lienzo que puede desdoblarse y extenderse, al observar con detenimiento, vibrando, no pensando, vibrando, precisamente sin razonar, con el fluir de la energía palpitando por las venas, no únicamente admirar uno solo de los árboles concretos y determinados, sino advertir cómo se relacionan cada uno de los árboles, todos, uniendo sus raíces bajo el territorio. Esa masa verdosa dibujada en los mapas. Experimentar las cosas desde la conexión, más allá del mapa, del papel. Una visualización vital que solamente en permanente meditación se puede lograr y trasladar a lo natural del transitar por la vida y el mundo.
Y para finalizar, pues vuelvo a mi diario, situado en la mesita de noche, donde anoto el diálogo interior que comparto. Propongo gimnasia del alma y una ducha diaria de filosofía para salir a la calle, no con la armadura del ego y la espada desenvainada, sino con la sonrisa alegre que se contagia y la actitud de permanente aprendiz intrépido de la vida que enseña más que cualquier universidad. No hay nada que decir. Ahora ya lo sé. La experiencia es una maestra brutal. Pero aprendes. Dios mío, si aprendes. ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir intentándolo? Si yo fuera tú, aprendería a quedarme quieto frente al abismo, a abrazarlo, a no hacer nada. ¿Nada? A veces no hacer nada puede ser muy productivo. En ajedrez se llama Suksuan, cuando la única jugada posible es no mover. Con cada capítulo de la temporada 1, quisimos desbaratar las cosas que se asumían como fijas, abriendo el acceso a otra manera de actuar. Con cada nuevo capítulo en la presente temporada 2, pretendemos que una vez la puerta está abierta, tú elijas si entrar o quedarte fuera. La decisión es siempre tuya, apreciado oyente. De nuestra parte, argumentamos y opinamos y damos sugerencias como pautas que cada quien decide si seguir, elige si quiere participar. Tú puedes ser un oyente activo o un oyente pasivo, igual que un ser humano que disfruta su existencia humana o un individuo que tan solo obedece. Por favor, nunca sigas ninguna premisa. Si no la sientes ronroneando en tu interior, jamás optes por hacer algo de lo planteado que no esté directamente en armonía contigo, aunque te animemos a hacer algunos experimentos atrevidos, porque pues mucha gente afirma: a mí no me gusta el hígado, o no me gusta el orégano en la mozzarella de la pizza. Y a menudo sucede, pues, que no lo han probado. Los prejuicios son dañinos. Lo que desde la infancia se nos ha inculcado, por supuesto, no es lo único vivo en la Tierra. Por consiguiente, la aventura, la capacidad de jugar y disfrutar, riéndote incluso de ti mismo, es favorable y recomendable. Lanzarse al abismo es la única manera que veo para descubrir que tienes inmensas alas para volar. Claro, hay que asumir riesgos y aceptar la responsabilidad de tus actos y la posibilidad del choque. Prometemos ser como el aguijón de la avispa que se te queda clavado. Así que si no estás dispuesto a derribar muros, a traspasar las líneas rojas, mejor no pierdas el tiempo y haz otra cosa. Pero si las ideas son para ti más que pensamientos sobre cosas, si intuyes que lo que se piensa y se suele hacer no es tan solo la única opción, si percibes que hay otras alternativas de las que nadie te habla y está lista tu alma para indagar, garantizo que aquello que harás te llenará de regocijo, de júbilo, de tranquilidad y sosiego. Porque la verdad es inequívoca.
nunca hay solamente un camino. Jamás es únicamente una posibilidad enmarcada en una constitución o ideario político o religioso. Se han establecido modos concretos y determinados que dibujan el rebaño. Pero las figuras pueden ser otras y de hecho se hacen urgentes y necesarios un conjunto de medios más precisos y adecuados en esta nuestra época difícil. ¿Estás de acuerdo? Lo analizamos durante el siguiente capítulo. Hasta nuestra siguiente cita, nuestro siguiente encuentro, nuestro siguiente abrazo.